El tema de este estudio es el bautismo con el Espíritu Santo. Un tema muy, pero muy interesante y desde luego de suma importancia. Una pregunta. Enseña el Nuevo Testamento que todos los creyentes deben esperar el bautismo con el Espíritu Santo. La respuesta es que no. Otra pregunta. ¿Sirve el bautismo con el Espíritu Santo el propósito de quitar el pecado original? Otra vez, claramente que no. En primer lugar, no hay pecado original. Esa es invención del calvinismo. Y el bautismo con el Espíritu Santo, nada que ver con eso. Otra pregunta. ¿Es el don de hablar en lenguas la prueba de haber sido bautizado con el Espíritu Santo? Vamos estudiando esta cuestión de hablar en lenguas. Y contesto de una vez que eran idiomas. Hechos 2, versículos 8 y 11, lo explica claramente. Eran idiomas. ¿Ok? Entonces, de hablar en lenguas, si era prueba de haber sido bautizado con el Espíritu Santo. Vamos estudiando eso. Es una pregunta muy, pero muy importante. Ahora, existe mucha confusión sobre este tema por causa de la falsa doctrina enseñada por los que no escudriñan con cuidado las Escrituras. Salen con ideas de los hombres, prejuicios, quieren mezclar este asunto simplemente con cuestiones de emoción y sentimiento. Muy bien, ahora vamos comenzando con la promesa de Juan el Bautista en Mateo 3:11. Dice Juan: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Ahora, para ser salvos, los judíos tenían que arrepentirse y ser bautizados en agua. Juan estaba bautizado en el río Jordán y el bautismo es inmersión. No es nada más rociar o derramar unas gotas de agua, es sumergir. La palabra misma, bautizo, significa sumergir. Y Juan sumergía la gente en el agua del río Jordán para el perdón de pecados. Es lo que el texto dice claramente. Ahora, dice en Juan 3:23, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados. Cuando Jesús fue bautizado por Juan, y él subió del agua, Mateo 3:16. La idea de que la gente bajara al río Jordán para que Juan simplemente rociara agua sobre su cabeza es un concepto totalmente absurdo, ridículo. Era río para poder sumergir el cuerpo en el agua como Cristo fue sepultado. Romanos 6:4 es el bautismo es sepultura, así como Cristo fue sepultado. Muy bien, entonces este acto de subir del agua implica claramente que Jesús había descendido al río Jordán para ser sumergido en agua. Ahora, Juan no mandó que la gente fuera bautizada con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo no era un mandamiento, sino una promesa para ciertas personas. No para todo el mundo, era para ciertas personas.
Sin embargo, el bautismo mencionado en Mateo 28, 19 es mandamiento para todo el mundo. Cristo envió a los apóstoles a predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y dice Hechos 2, 38, que es para el perdón de los pecados. Juan no dijo que los bautizados con el Espíritu Santo serían purificados del pecado original. Nada de eso. Es pura insensatez, pura invención del calvinismo. No hay texto alguno que hable del pecado original, ni mucho menos texto que hable del bautismo con el Espíritu Santo como el remedio de tal supuesto mal. Juan no prometió que todos los creyentes serían bautizados con el Espíritu Santo y que para probarlo iban a hablar en lenguas. Nada de eso. Ni Juan, ni Jesús, ni los apóstoles, nadie. Es invención del pentecostalismo y es doctrina completamente falsa. Ahora, Juan no dice quiénes serían bautizados. Lo que él dice es una promesa, y es promesa general. Y luego, para ver la aplicación específica de esa promesa, hay que seguir estudiando en Hechos de los Apóstoles, cuando se cumplió esta promesa. Muy bien. Entonces, la promesa de Jesús a sus apóstoles es muy, pero muy importante con respecto al Espíritu Santo. Vamos leyendo. Ahora, el lenguaje usado por Jesús no es idéntico con el de Juan, pero hay una perfecta armonía entre las dos promesas, como veremos al observar el cumplimiento de ellas. Ahora, Mateo 10. Versículos 19 y 20, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. Jesús está hablando a sus discípulos, porque en aquella hora, ya cuando estén encarcelados, en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. En esta ocasión Jesús les promete que ellos serían inspirados por el Espíritu Santo. La palabra inspiración es la palabra respiración, o sea, que viene de la boca de Dios. Viene de la boca de Dios. Pero Jesús Él no prometió la inspiración a todos los creyentes. No. Este es el lenguaje que se dirige a sus apóstoles. Juan 14, 16 al 18, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Es el Espíritu Santo. El consolador es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Al venir el Espíritu Santo sobre los apóstoles, el día de Pentecostés, dice Cristo, vendré a vosotros. Porque Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son uno en la obra. Ahora, Juan 14, 25, 26, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Toda la enseñanza de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, la enseñanza de Jesús,
los apóstoles oían, pero el Espíritu Santo iba a recordarles y revelar esa enseñanza de una manera infalible. Así es que lo que los apóstoles recibieron del Espíritu Santo para predicar y para escribir el Nuevo Testamento era infalible, perfecto, completo. Y esta promesa, desde luego, fue cumplida. En esta ocasión Jesús vuelve a prometer la inspiración del Espíritu Santo a los apóstoles y son dos promesas muy, pero muy importantes en este versículo. El Espíritu Santo iba a enseñarles todas las cosas. El Espíritu Santo iba a enseñar a los apóstoles. Él sería su maestro, como Jesús había sido su maestro. El papel del Espíritu Santo era el papel de maestro. Muchos religiosos que hablan tanto del Espíritu Santo no toman en cuenta la obra que el Espíritu Santo hizo. La obra según la Biblia explica. La obra de revelar, de enseñar, exactamente como Cristo había enseñado, y enseñar la misma cosa que Cristo había enseñado. Porque él iba a recordar a los apóstoles lo que Jesús había enseñado. Y es lo que está escrito en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Espíritu Santo iba a recordarles. Ellos no podían recordar. En primer lugar, a veces ni entendían lo que Jesús les había enseñado. Pero iba a recordarles todo lo que Jesús había enseñado en persona. Y luego Juan 15, 26, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Juan 16, 14, él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es obvio que el Espíritu Santo iba a continuar la obra de Jesús. Él iba a recordar a los apóstoles todo lo que Jesús les había enseñado, dando testimonio de Jesús y glorificando a Jesús. Eso es muy importante. Observar que el Espíritu Santo no iba a glorificar al Espíritu Santo. Tanta gente que hable del Espíritu Santo y dicen cosas que no son bíblicas, cuando en primer lugar el Espíritu Santo dice a los apóstoles que ellos iban a glorificar a Cristo. No al Espíritu Santo, sino a Cristo mismo. Una de las indicaciones de la falsedad de la doctrina y la práctica de los carismáticos. Carismáticos es palabra que se usa para hablar de aquellos que hablan tanto de lo que el Espíritu Santo hace y lo que Él va a hacer y que hablar en lenguas y hacer milagros y sanar enfermos y todo. Carismáticos. Viene de la palabra dones del Espíritu Santo. Pero indicación muy clara de que cuando el Espíritu Santo guió a los apóstoles a hablar de Cristo, ellos no predicaron al Espíritu Santo. Usted puede ver, comenzando en Hechos 2, un sermón largo, y luego Hechos 3 y Hechos 4, a través de Hechos 5 y 8, y así a través de los Hechos. Los apóstoles predicaron a Cristo. Ellos no predicaron al Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba guiando a los apóstoles para que predicaran a Cristo y la enseñanza de Cristo y la enseñanza de Dios. Sí, claro, era
era revelación del Espíritu Santo, porque Él es Dios. Pero la predicación era predicación de Cristo. Juan 16:8, cuando Él venga, Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y va a hacer esto a través de la predicación inspirada de los apóstoles. Por ejemplo, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo convenció a los judíos de haber crucificado a Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Hechos 2, 22 y 37. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo el Espíritu Santo? Por medio de la predicación de los apóstoles. ¿Quién lo hizo? Espíritu Santo. ¿Cómo? Por la boca de los apóstoles. Y a través del libro de los Hechos, observamos la obra del Espíritu Santo de convencer a los judíos y a los gentiles de sus pecados. Pero lo hizo a través de la predicación de los apóstoles. Juan 16:13, Él os guiará a toda la verdad. Hermanos, amigos, deben subrayar en su Biblia Juan 16:13. Juan 16:13. El Espíritu Santo iba a guiar a los apóstoles a toda la verdad. Entonces, a Juan 17:8, Jesús dijo al Padre, Él dice, las palabras que me diste, le he dado, y ellos las recibieron. Juan 17:14, y yo les he dado tu palabra. Pero era necesario que el Espíritu Santo les recordara todo lo que Jesús les había dicho. Los apóstoles no podían recordar todo lo que Jesús les dijo, y peor aún, no comprendieron a veces todo lo que enseñó. Al hablar Jesús de la venida del Espíritu Santo, enfatizaba mucho su papel como revelador y maestro de la palabra de Dios. Y cuando los apóstoles comenzaron su obra de predicar el Evangelio a todas las naciones, como Jesús les había mandado en Mateo 28:19 y Marcos 16:15, todavía no existió el Nuevo Testamento en su forma escrita como lo tenemos nosotros. Imagínense, la gente no tenía, como usted y yo, un ejemplar de la Biblia. El Nuevo Testamento completo escrito, de Mateo a Apocalipsis. Al contrario, los apóstoles mismos y otros santos, hermanos inspirados, iban a escribirlo. Para esta obra tan importante era necesaria la dirección del Espíritu Santo. Lucas 24:49, después de la resurrección de Jesús y poco antes de su ascensión al cielo, Cristo dijo a sus apóstoles, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre, es el Espíritu Santo, sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén, quedaos hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Es la promesa de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles el día de Pentecostés en Hechos 2. Esta es la misma promesa hecha por Jesús antes de su muerte, como ya leímos en Juan 14:26 y Juan 16:13. El poder desde lo alto era el Espíritu Santo, obviamente. El libro de Hechos fue escrito por Lucas y es una continuación de la narración del libro de Lucas cerca de la vida de Cristo. Hechos 1:2 dice que Cristo fue recibido arriba después de haber dado mandamientos a los apóstoles. Se refiere a la gran comisión de ir
y predicar el evangelio a todas las naciones. Mateo 28, 19, Marcos 16, 15, Lucas 24, 47. El evangelio, según Lucas, termina hablando de la gran comisión y de la ascensión de Cristo. Ahí en Lucas 24, los versículos 47 y 51. Y Hechos empieza hablando de la gran comisión y de la ascensión de Jesús. Hechos 1, versículo 2 y versículos del 9 al 11. Cristo asciende al cielo. Además, el libro de Lucas termina con la promesa del poder desde lo alto, como ya leímos. Y Hechos empieza con la promesa del bautismo con el Espíritu Santo. Verso 2. Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, apóstoles. Jesús está hablando a los apóstoles. Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y eran muy pocos días. Hechos 1:5, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Por lo tanto, el poder desde lo alto y la venida del Espíritu Santo para guiar a los apóstoles a toda la verdad y el bautismo con el Espíritu Santo son varias expresiones de la misma cosa. Ahora, cumplimiento. Cumplimiento de la promesa. Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y aquí muchos se equivocan. Muchos enseñan error. La palabra todos no se refiere ni siquiera a los 120. No. Lucas, al escribir en Hechos, él no dice capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Él está diciendo en lo que está aquí enumerado como Hechos 1:26, concluyendo Hechos 1, dice que Matías fue contado con los 11 apóstoles y luego el resto del capítulo confirma esta conclusión. Eran galileos los que hablaron en lenguas. Hechos 2:7. Los apóstoles eran galileos. Los apóstoles predicaron. Hechos 2:14. Los oyentes oyeron, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:37. Los conversos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42. Los apóstoles obraron maravillas y señales. Hechos 2:43. No hay evidencia alguna de que los 120 fueran bautizados con el Espíritu Santo. Todo el contexto, versículo tras versículo, todo el contexto indica claramente que los apóstoles, solamente ellos, en esa ocasión, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Esto es muy importante, es un punto clave, porque tanta gente diciendo que los 120 recibieron este bautismo con el Espíritu Santo y por eso concluyen que todos los creyentes son bautizados con el Espíritu Santo. Y eso no es cierto. Eso es usar mal las escrituras. Eso es completamente dar espaldas a todo el contexto de Hechos capítulo 2. En Hechos 1:5 Jesús aplica la promesa de Juan a los apóstoles, diciendo que iba a suceder dentro de no muchos días, y solamente 10 días después, el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles el día de Pentecostés, y los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, el otro ejemplo, hubo nada más 2 ejemplos. El otro ejemplo
de ser bautizado con el Espíritu Santo es el caso de Cornelio, Hechos 10 y Hechos 11. Lucas describe el bautismo de Cornelio y su casa con el Espíritu Santo. Hechos 11, del 15 al 17, dice Pedro que cuando comencé a hablar, comenzó a predicar el Evangelio a estos gentiles, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Cornelio y su casa, apenas cuando Pedro comienza a predicarles, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, los primeros gentiles que tuvieron el privilegio de oír y obedecer al Evangelio. Hechos 10 abre la puerta a todos los gentiles. Hasta Hechos 10 solamente judíos y samaritanos. Y Cornelio y su casa fueron bautizados con el Espíritu Santo para convencer a Pedro y a los 6 hermanos que le acompañaron, convencerles de esta gran verdad, que ahora Dios no hace acepción de personas. Él recibe a los gentiles. Estos son los 2 ejemplos del bautismo con el Espíritu Santo. Hechos 2, el propósito es muy obvio, porque es el principio, es el primer sermón, es el cumplimiento de todo lo que Jesús había prometido en cuanto al Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, y luego Hechos 10, según el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, cumple lo que dijo Juan el Bautista. ¿Quiénes somos vosotros? ¿Quiénes? Apóstoles y en la casa de Cornelio. Los 2 ejemplos. Y los que hablan de que hoy en día, todavía existe este bautismo con el Espíritu Santo, falsa doctrina. No es Biblia. No es Biblia. Es puro pentecostalismo. Son ideas de las denominaciones, pero no es Biblia. Es nada más para emocionar a la gente, es cosa así, estamos encantados de esto, que todos los dones y vamos hablando en otro estudio sobre los dones del Espíritu Santo. Otro tema muy torcido, pero muy torcido. Pero hasta que llego en este estudio, en cuanto al bautismo con el Espíritu Santo, la Biblia revela claramente los 2 ejemplos de esa promesa siendo cumplida, exactamente como Cristo había dicho. Ahora, hoy en día, lo que la gente debe estar pensando, debe concentrarse en la obediencia al Evangelio para obtener el perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo, el don de Cristo, tener Cristo viviendo en su corazón y el Espíritu Santo viviendo en nosotros, guiándonos, bendiciéndonos, pero enseñándonos a través de la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Dice Pablo que la palabra de Cristo que more en abundancia en vuestros corazones, para estar llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18 y Colosenses 3:16. Muchas gracias por acompañarme en este estudio. Y la salvación está en juego. El bautismo en agua para el perdón de pecados. Tanta gente lo rechaza. Eso no, nada que ver. Pero ellos contradicen
lo que la Biblia dice clara y enfáticamente. Oír el Evangelio, creer, arrepentirse, confesar a Cristo y ser sumergido en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para obtener el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude a entender su palabra. Dios le bendiga.